no lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Si tú eres cristiano, tienes una nueva identidad. Mi hermano, recuerda tu bautismo, recuerda tu bautismo, recuerda lo que el bautismo significa. Ya no eres esclavo del pecado, porque Dios te libertó de esa esclavitud para que puedas vivir para Él. Dice así la palabra del Señor: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío, verdaderamente judío, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Alguien dijo una vez que leer las cartas del Nuevo Testamento es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. Nosotros no sabemos qué es lo que la persona que está del otro lado de la conversación está diciendo, pero podemos deducir algunas cosas por lo que le responde la persona que está a nuestro lado. ¿Les ha pasado eso? Tú no sabes qué es lo que la otra persona está diciendo, pero tú puedes deducirlo. Bueno, las cartas del Nuevo Testamento usualmente responden a ciertas problemáticas que los apóstoles tuvieron que tratar con las iglesias del primer siglo. Si afinamos bien el oído cuando leemos la Biblia, y yo sé que eso puede sonar extraño, pero sí, si afinamos el oído cuando estamos leyendo la Biblia, vamos a poder captar algo de esa conversación que se está llevando a cabo, y eso nos va a ayudar a entender mejor las Escrituras. Bueno, en el caso particular de esta porción de la carta a los romanos, que de hecho comenzamos a estudiar la semana pasada, Pablo está tratando con la forma como los judíos responden o reaccionan al evangelio. Y podemos deducir de esa conversación que muchos de ellos no podían percibir su necesidad de un Salvador porque creían tener ciertas ventajas sobre el resto del mundo por el simple hecho de ser judíos. Después de todo, ellos eran la nación escogida por Dios. Ellos eran los descendientes físicos de Abraham, con quien Dios había hecho un pacto y le había prometido que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, ellos eran la nación bendecida por excelencia, la fuente de bendición para el resto de las naciones. Ahora, ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15 vino acompañado de una señal física, la circuncisión. Todo varón israelita debía ser circuncidado al 8º día. La circuncisión es quitar el prepucio del órgano reproductor masculino. Eso es la circuncisión. Y de ese modo, ese varón venía a formar parte de la comunidad del pacto, del pueblo de Dios. Una de las bendiciones que disfrutaban los judíos como comunidad del pacto era el enorme privilegio de tener en sus manos la ley de Dios o la Torá. Cuando nosotros escuchamos la palabra Torá o Torá, la traducimos en nuestras mentes como ley, pero esa palabra hebrea significa literalmente instrucción, enseñanza,
doctrina, es decir, es mucho más amplia que una lista de regulaciones y de mandamientos. La Torá, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la Torá es el libro que contiene las instrucciones del pacto que Dios le había revelado al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Es la revelación de la voluntad de Dios a su pueblo escogido. De manera que Israel era una nación privilegiada en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la circuncisión que los acreditaba, por decirlo de alguna manera, como la nación escogida. Y ellos tenían la ley, la revelación de su voluntad. Ninguna otra nación de la tierra tenía esos privilegios. Sin embargo, cuando escuchamos atentamente la conversación que Pablo está teniendo con los judíos en Romanos capítulo 2, nos damos cuenta que ellos habían interpretado mal los privilegios que tenían. Ellos no estaban entendiendo el significado de esas bendiciones. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los protegía de la justicia de Dios. Nosotros no podemos ser condenados porque tenemos la circuncisión y tenemos la ley. De hecho, un escrito judío decía que Abraham estaba a las puertas del infierno para impedir que fueran arrojados allí los circuncidados. Era un seguro de vida eterna el tener la circuncisión. Los vendedores de seguros tratan de convencerte de que la cobertura que ofrece su seguro es mejor que la que otros te ofrecen, ¿no es así? Bueno, los judíos veían la circuncisión y la ley como una especie de cobertura de seguro permanente contra la ira de Dios, como dice un comentarista. No tenían nada de qué preocuparse cuando tuvieran que enfrentarse con la justicia divina, porque ellos tenían la ley y tenían la circuncisión. Bueno, la semana pasada, en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, vemos cómo Pablo destruye la confianza que los judíos tenían en la ley. En el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, Pablo se dispone a demoler la confianza que ellos tenían en la circuncisión. Y todo eso con el propósito de llevarles a ver su necesidad de Cristo, para moverlos a poner toda su confianza únicamente en Jesús. Ahora bien, dominicanos, o yo no sé si aquí hay de otras nacionalidades, pero seguro que si hay algún judío aquí son pocos. Entonces, dominicanos, argentinos, chilenos, haitianos, de cualquier nacionalidad, por favor, no pienses ni por un momento que esta porción de la carta a los romanos no tiene nada que ver contigo por el simple hecho de que tú no eres judío, o porque el tema de la circuncisión es completamente ajeno a nuestra identidad nacional o religiosa. No pienses eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice Pablo. Así que te exhorto una vez más, como lo hice la semana pasada, a no apagar el receptor. Dios está hablándole a su pueblo hoy a través de este pasaje de la carta a los romanos. Porque no son los judíos los únicos que tienen una confianza falsa y que creen que van camino al cielo cuando en realidad van camino al infierno. ¿Cómo destruye Pablo la falsa seguridad de los judíos en la señal de la circuncisión? Bueno, él hace 4 cosas. En primer lugar,
Pablo les muestra que lo que en realidad importa es lo que significa la señal y no la señal en sí. Vean el versículo 25 otra vez. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo no está negando el valor que tuvo la circuncisión en el contexto del pacto que Dios hizo con Abraham. No, la circuncisión era extremadamente importante en el Antiguo Testamento, a tal punto que Dios le advierte a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 14, que el varón que no fuera circuncidado al 8º día iba a ser cortado de su pueblo. Y dice Dios, ha violado mi pacto. Ningún judío podía darse el lujo de tomar la circuncisión a la ligera, porque esa era la señal externa de que esa persona realmente pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión era una señal de consagración, de lealtad al Dios vivo y verdadero. No llevar esa señal en el cuerpo implicaba no estar dentro del pacto de Dios. Y estar separados del pacto era estar separados de Dios mismo. Ahora, yo sé que este ritual para sellar un pacto puede resultarnos extraño, porque en el día de hoy, cuando nosotros vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un contrato, simplemente firmamos el documento. En la antigüedad nadie firmaba documentos. Los contratos, los pactos, los acuerdos eran ratificados a través de símbolos que significaban la importancia del acuerdo. Por ejemplo, una de las formas en que se ratificaban pactos en la antigüedad, y esta sí que se extraña, es que se partía en dos un animal y las dos personas que estaban contrayendo ese acuerdo pasaban por en medio del animal partido, y lo que ellos estaban haciendo con esa acción simbólica era decir: así me parta Dios si yo violo lo estipulado en este pacto. ¿Ven? No era una firma, era un acto simbólico. Bueno, la circuncisión era algo así como la firma del acuerdo entre Dios y los israelitas. Era una señal sangrienta, una señal dolorosa que parecía simbolizar la realidad de que Israel había sido cortado de entre todas las naciones de la tierra para ser posesión exclusiva de Dios. Y era una señal dolorosa porque también la circuncisión nos muestra lo que implicaba violar los acuerdos del pacto. Tal persona sería cortada de su pueblo. De manera, mis hermanos, que la circuncisión era un símbolo de consagración. Los israelitas le pertenecían a Dios y por esa razón debían obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley. Noten una vez más el argumento de Pablo. Ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Ven? Si tú practicas la ley. Lo que tiene valor no es el hecho en sí de ser circuncidado, sino poseer la vida de consagración y obediencia que simbolizaba ese ritual. Es como el anillo que nos intercambiamos los esposos el día de la boda. Un hombre casado puede llevar puesto su anillo de matrimonio, pero si es infiel a su esposa, él está echando por tierra el significado del anillo. Este hombre no puede pensar que todo está bien con su esposa porque él conserva todavía el anillo de matrimonio. Su infidelidad es una muestra de que él no está tomando en serio la realidad de lo que ese anillo dice. Hombres casados, este anillo te dice algo. Te dice a ti que tú le perteneces a una sola mujer en toda la bolita del mundo.
Eso es lo que dice este anillo. Entonces, tu matrimonio no anda bien simplemente porque tú lleves el anillo. Esto es un símbolo de algo. Lo importante no es el símbolo. Lo importante es lo que ese símbolo significa. Bueno, de la misma manera, ¿de qué sirve llevar en la carne la señal física de que pertenecemos a Dios, nuestro anillo de matrimonio, que en el caso del Antiguo Testamento era la circuncisión, en el caso del Nuevo Testamento es el bautismo, si no demostramos nuestro amor a Dios a través de una vida de lealtad y de obediencia? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jesús en Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el amorómetro de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar con emoción, puedes cerrar los ojos, y yo no estoy, ustedes lo saben, en contra de eso. Puedes alzar las manos. Ese no es el amorómetro de Dios. El amorómetro de Dios es la obediencia. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Somos salvos por obedecer los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. Pero todo aquel que ha sido salvado del pecado ama a Dios. Él fue libertado de su amo el diablo, y ahora él ama a su amo, a su nuevo amo. Y porque lo ama y está agradecido con su nuevo amo, él sincera y genuinamente desea hacer su voluntad. Otra vez es como el bautismo en el Nuevo Testamento. De nada sirve haber sido bautizados en una iglesia cristiana si no hemos experimentado la realidad de un corazón transformado que ama a Dios con un corazón genuino, no fingido. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo una y otra vez a circuncidar el corazón. De ahí el título de mi sermón. Lo importante no es quitar el prepucio del cuerpo del varón. Lo importante es quitar del corazón todo lo que hay de malo en él. Es la renovación del corazón. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Sino que temas. He aquí lo que Dios requiere: que temas al Señor tu Dios, que andes en todos tus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor. Circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pablo, ya le llamé Pablo a Marcos. Marcos, el domingo en la noche pasado, explicaba lo que significaba endurecer la cerviz. Los que han montado caballo saben que el caballo se guía por la brida. Si tú lo mueves a la derecha él se mueve a la derecha. Si lo mueve a la izquierda, se mueve a la izquierda. Pero a veces el caballo, tú le das para que camine y pone el cuello duro para que tú no lo puedas guiar. Él quiere hacer su voluntad. Y Pablo dice, o Dios dice, ustedes tienen una cerviz endurecida, el cuello endurecido. ¿Ven, hermanos, la conexión entre la circuncisión y la obediencia? La circuncisión es un símbolo de consagración. Es por eso que Pablo, cuando tiene que tratar el problema de la iglesia en Galacia, algunos querían que estos cristianos se circuncidaran. Pablo les dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso es lo que significa la circuncisión. Así que los judíos habían sido infieles al significado del rito
y por causa de su desobediencia, y aquí viene el segundo argumento de Pablo, su circuncisión se había vuelto incircuncisión. O sea, ¿cuál es el primer argumento de Pablo? No es la señal lo que importa, es lo que significa la señal. Segundo argumento, tu desobediencia y deslealtad revierte la señal en incircuncisión. Versículo 25 otra vez. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Yo me imagino a los judíos del primer siglo escuchando a Pablo decir eso. Porque para el judío la palabra incircunciso era casi un insulto. Era la forma como ellos se referían al resto de las naciones de la tierra. Ustedes son incircuncisos. Ustedes están fuera del marco de la bendición y del favor de Dios. Y ahora Pablo les está diciendo que ellos estaban exactamente en la misma condición que todos esos pueblos paganos. Ustedes son una nación de gente incircuncisa. Vuestra deslealtad al Dios del pacto ha revertido la circuncisión en incircuncisión. Ahora, ¿saben lo más sorprendente de esto? Que si estos judíos hubieran leído con atención el Antiguo Testamento, se habrían dado cuenta que el argumento de Pablo aquí no es original. No es original. Dios mismo había dicho eso en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Ven cómo los judíos no tenían ninguna razón para tomar este rito como un seguro de vida eterna. Más adelante en Jeremías capítulo 9, y este texto sí que es fuerte, Dios le dice a su pueblo, versículo 25, he aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, y ahí los judíos deben decir, bien, a Egipto, y a Judá, a los hijos de Amón y de Moab, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Esto no era nuevo. No importa lo que el símbolo mismo, sino una verdadera lealtad al Dios de Israel. ¿Recuerdan a Juan el Bautista cuando los fariseos y los escribas vinieron a bautizarse al Jordán? Mateo capítulo 3, ¿qué les dice Juan? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no confíen en la circuncisión, ni tampoco en mi bautismo. Arrepiéntanse. Este bautismo significa arrepentimiento. De nada sirve que te bautices si no te arrepientes. Y como Juan el Bautista conocía bien a los judíos, ahora les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Déjenme poner esto en un lenguaje contemporáneo. Es como si un predicador, vamos a suponer un pastor de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, se parara en este púlpito y le dijera a sus miembros, por favor, no comiences a decir dentro de ti que ya fuiste bautizado. No pienses que tú no estás en problemas
porque participas de la cena del Señor, otro símbolo del Nuevo Testamento, si no evidencias en tu vida lo que esos símbolos significan, ninguna de esas cosas te podrán librar del infierno en el día del juicio. No creas que tú vas a llegar al cielo y te van a abrir las puertas porque tienes una membresía de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo significa que hemos muerto juntamente con Cristo, hemos resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. Un bautizado que vive para su gloria, un bautizado que vive para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, está viviendo una vida desbautizada. Su bautismo se ha convertido en desbautismo. Esta tarde vamos a participar de la cena del Señor. Y yo espero que todo cristiano anhele venir a la cena del Señor. Ahora, ¿qué simboliza la cena del Señor? Simboliza que hemos comido a Cristo por la fe. Nos hemos apropiado de Cristo por la fe, de manera que nuestras vidas están unidas a la de Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad. Porque nuestro hombre pecador ya murió. Resucitamos juntamente con Cristo. Somos cristianos. Y porque somos cristianos, disfrutamos de una deleitosa comunión con Jesús y disfrutamos de una deleitosa comunión con su pueblo. De nada sirve participar de la cena del Señor si tú no has creído en Cristo. Eso es comer pan, eso es tomarte un jugo, eso no sirve de nada. Tampoco sirve si estás desconectado de su pueblo, que es la iglesia. Tampoco sirve si estás viviendo una vida en franca rebeldía a su santa y perfecta voluntad. El bautismo y la cena del Señor son importantes, son extremadamente importantes. Por favor, no pienses, bueno, yo he creído en Cristo, yo no necesito ser bautizado. No, tú necesitas ser bautizado si tú creíste en Jesús, porque Él lo manda. El bautismo es importante, pero hermanos, es 1000 veces más importante que seamos coherentes con lo que el bautismo significa. De hecho, la santificación, decía alguien, consiste en estrechar cada vez más la brecha de nuestra incoherencia. Aquí está lo que debemos ser, aquí está lo que somos. Cristo ha hecho una obra de transformación, estamos cada vez más cerca entre lo que somos y lo que debemos ser, pero es en el cielo que esto va a ser un match perfecto. Bueno, pero aquí en la tierra vamos estrechando cada vez más la brecha de nuestra incoherencia. Eso es santificación. Así que lo que Pablo está diciendo a los judíos en este pasaje, podemos resumirlo en una fórmula matemática. Circuncisión menos lealtad y obediencia a Dios es igual a incircuncisión. Circuncisión menos lealtad y obediencia a Dios es incircuncisión. Ahora, si esta enseñanza debió resultar chocante a los judíos, la que viene tiene que haber sido 1000 veces más incómoda de escuchar. El tercer argumento de Pablo para destruir esa confianza que los judíos tenían en el rito es que la lealtad hacia Dios manifestada en una vida de obediencia también revierte la incircuncisión en circuncisión. Bien el versículo 27. Versículo 26, perdón. Por tanto, si el incircunciso, es decir, todas las naciones gentiles, tú y yo estamos ahí, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley,
no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Qué sucede si una persona gentil, es decir, alguien que no pertenece a la nación de Israel, que no ha sido físicamente circuncidado, qué pasa si se arrepiente de sus pecados y ahora manifiesta una vida de fe y obediencia al Dios vivo y verdadero, que delante de Dios dejó de ser incircunciso? Porque Él manifiesta en su vida la realidad de lo que la circuncisión significa. Ese es el argumento de Pablo. Ahora resulta que no son los judíos circuncidados los que van a condenar a los gentiles en el día del juicio. No, son los creyentes gentiles que van a condenar a los judíos en el día del juicio. Un poco más adelante en el capítulo 4 de Romanos. Yo me río porque yo recuerdo todavía la primera vez que yo entendí ese pasaje. Hay pasajes que dan risa, y dan risa porque son, los norteamericanos llaman eso aha moments. ¿Han tenido eso? Momentos aha, wow, o momentos wow. Bueno, yo tuve un momento wow cuando entendí este pasaje. En Romanos capítulo 4, oigan lo que hace Pablo. Pablo dice, dime hacerles una pregunta. ¿Abraham fue circuncidado antes de creer o después de haber creído? El orden aquí es importante. ¿Cuándo hizo Dios un pacto con Abraham? En Génesis 15. Y dice allí que la fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Cuándo fue circuncidado Abraham? En Génesis 17. Y ahora dice Pablo, de manera que Abraham fue circuncidado vamos para atrás. Abraham fue justificado por la fe cuando todavía era incircunciso. Y le fue dada la circuncisión como señal de la fe que tuvo cuando todavía no estaba circuncidado, para que venga a ser padre de todos los creyentes, sean circuncidados o no. ¿No es un wow moment? ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, cómo Dios, cómo el Espíritu Santo se encargó de poner en orden su palabra para que tú y yo, cuando leamos Génesis, digamos, yo estoy incluido en el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque más adelante Pablo hace algo también, otro wow moment. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, fíjense que Dios no dice que él hizo un pacto con Abraham y sus descendientes como si hablase de muchos, sino que Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, la cual es Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, descendientes y herederos de Abraham somos, aunque hayamos nacido en San Juan de la Maguana y no tengamos sangre judía. Y menciono San Juan porque yo nací ahí. Es impresionante. Miren, hermanos, yo pensando en esto veía, a mí no me gusta el boxeo, pero yo veía esto como una pelea de boxeo. Y Pablo ya tiene a su contendiente en la esquina del cuadrilátero, aturdido, tambaleándose. Le ha dado 3 golpes bien fuertes. En primer lugar, le ha dicho, no importa la señal, sino lo que la señal significa. ¡Boom! Segundo, una vida desleal y desobediente revierte la circuncisión y la convierte en incircuncisión. ¡Boom! Tercero, lo mismo podemos decir a la inversa. Los creyentes gentiles ahora son considerados circuncisos, aunque sean físicamente incircuncisos. ¡Boom! Y ahora viene el knockout. Pablo va a resumir todo esto en un solo argumento, y es que el verdadero judío, como Dios lo ve, el verdadero judío
es el que ha sido circuncidado en el corazón por la obra regeneradora del Espíritu Santo, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad. Ese es el verdadero judío. Yo me imagino que algunos aquí, puede ser, si han estado atentos al mensaje, que deben tener ciertas confusiones. Porque Pablo ha dicho que los que pertenecen al pueblo de Dios son los que practican la ley. Lo dijo en el versículo anterior. Pero nosotros somos pecadores. ¿Quién puede pertenecer entonces al pueblo de Dios si ninguno de nosotros podemos practicar perfectamente la ley? Ahora Pablo va a responder esa pregunta. Versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo va a describir ahora quién es el verdadero judío. Y es una pena porque la iglesia evangélica del siglo XX y XXI, lamentablemente yo creo que tiene mucha confusión en cuanto a este tema, mucha confusión. ¿Quién es el verdadero judío? El que Dios considera judío. Pablo dice, bueno, tiene 4 características. En primer lugar, el verdadero judío lo es interiormente. Interiormente, ¿no? Esto no tiene nada que ver con un ritual externo como la circuncisión o, para ponerlo en un lenguaje contemporáneo, con el bautismo. De hecho, ni siquiera tiene que ver con tu lugar de nacimiento. Es interno. Tu certificado de nacimiento es externo. Las circunstancias de tu nacimiento son externas. Pablo dice, nada de eso es importante. En segundo lugar, el verdadero judío es el que ha sido circuncidado en el corazón, no en la carne. Ya vimos que Dios le ordena a su pueblo que circuncide el corazón. Pero Dios, más que nadie, sabe que ningún ser humano puede hacer eso. Circuncidaos el corazón. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo cambiar mi corazón. Miren, no existe un cardiólogo en el mundo, un solo cardiólogo en el mundo, que pueda hacerse a sí mismo una operación de corazón abierto. No, no se puede. Si el cardiólogo tiene problemas con su corazón, él va a tener que buscar a otro cardiólogo que le haga la operación. Él no puede, me anestesio, no, ya no puede, pues ya se durmió, pero o lo voy a hacer así, despierto. ¡Guau! No, no puede. No puede. Bueno, la cirugía de la que estamos hablando aquí es 1000 veces más complicada. Porque aquí estamos hablando de convertir un corazón de piedra, que es insensible a Dios, insensible a su gloria, insensible a su voluntad. Estamos hablando de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Entonces, ¿para qué lo ordena? ¿Para qué Dios ordena en su palabra que circuncidemos nuestro corazón? Eso es algo que lamentablemente los arminianos no entienden. Y los arminianos son aquellos que piensan que en última instancia la salvación está en manos del pecador cuando él hace su decisión por Cristo. Eso es arminianismo. El arminiano no entiende que cuando Dios pone una condición para la salvación, Él mismo se encarga de que nosotros podamos cumplir la condición.
¿Saben para qué Dios ordena eso? De hecho, por la misma razón por la que ordena la ley, Dios dice, tú tienes que guardar toda la ley. Eso no es así. Tienes que guardar toda la ley. ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, ¿para qué lo manda? Para que viendo nuestra impotencia, nos acojamos a su gracia omnipotente, sabiendo que solo Él puede llevar a cabo esa cirugía de corazón abierto. Esa es la razón. Es por eso que en las Escrituras Dios promete lo que ordena. ¿Cómo decía Agustín de Hipona? Mándame lo que quieras y ayúdame a hacer lo que tú mandas. Dios promete lo que ordena. El texto que nuestro hermano leyó al principio, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios circuncida el corazón. Él pone una condición y luego obra en nosotros para que la condición se cumpla. Es la misma promesa que nosotros encontramos en Ezequiel capítulo 36, que dice Dios, os daré un corazón nuevo. Ven, solo Dios puede darte un corazón de carne sensible a Él. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Si tú eres creyente, no te gloríes en eso. Fue Dios que circuncidó tu corazón en la regeneración. Ya Dios hizo eso en nosotros, esa obra. Esa es la enseñanza de Pablo en Colosenses capítulo 2. Dice Pablo en el versículo 11 que los creyentes ya fuimos circuncidados, dice Pablo, con circuncisión no hecha a mano. No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ese prepucio de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios la cortó y la echó fuera en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Saben que muchas veces nosotros solemos pensar en el bautismo como el símbolo de lo que nosotros hicimos cuando nos convertimos. Y usualmente las personas, muchos en su testimonio dicen, yo era esto y luego yo hice aquello y luego yo me arrepentí y luego yo creí. Como si el bautismo fuera un símbolo de lo que nosotros hicimos. No, mis hermanos, el bautismo es un símbolo de lo que hace Dios. Es un símbolo de lo que ya Dios hizo, no de lo que nosotros hicimos en la conversión. Y Pablo explica esto más ampliamente en Romanos 6. Estoy loco por llegar a Romanos 6, pero falta un rato. Así que permítanme darles un tráiler. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Porque Pablo acaba de decir, la salvación es únicamente por gracia, es únicamente por Cristo. Bueno, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Y no hay manera de traducir literalmente esa palabra en español. Si fuéramos gringos diríamos, no way, no, olvídate de eso, eso es imposible. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados noten el modo pasivo de los verbos? El modo pasivo, los que hace rato que pasaron por la escuela, es cuando el sujeto recibe la acción del verbo.
En modo activo, yo hago la acción. Juan tiró la pelota. En modo pasivo, la pelota le fue tirada a Juan. Es pasivo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mis hermanos, ya eso pasó en nuestras vidas. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Dios hizo eso para que ahora nosotros podamos vivir una vida de obediencia. Eso solo puede hacerlo Dios. Todas las exhortaciones que nosotros encontramos en la Biblia a luchar con el pecado, a perseguir la santidad, a ser como Jesús, presupone la realidad de esa circuncisión del corazón. Es imposible obedecer a Dios para la gloria de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Él obre primero en nosotros la regeneración para que podamos creer en Él y obedecerle a Él. ¿Y cómo hace eso Dios en nosotros? Aquí está la tercera característica del verdadero judío. Recuerden, la primera es interior, no exterior. La segunda es su corazón el que fue circuncidado. La tercera, esa circuncisión la hace el espíritu, no la letra. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la de corazón, por el espíritu, no por la letra. ¿De qué letra está hablando Pablo? Bueno, ya lo dijo en el versículo anterior, la letra de la ley. O sea, lo que Pablo está diciendo es, la ley de Dios no puede hacer esa circuncisión. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da ninguna ayuda para que lo hagamos. La ley no nos ayuda, no puede. Y no es que haya nada de malo en la ley. El problema no está en la ley, el problema está en ti y en mí. Como dice Pablo en Romanos 8. La ley es débil por nuestra carne. O sea, la ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado. Ese es el problema. El problema no está en la ley. La ley es perfecta. El problema es que nosotros no lo somos. Así que lo que la ley no puede hacer, Dios lo hace por su Espíritu, que transforma nuestro corazón esclavizado al pecado y nos da un nuevo corazón que se mueve hacia Dios, para que podamos creer en Él, para que podamos obedecerle con sinceridad de corazón. Dios transfiere la justicia perfecta de Cristo a nosotros, y ahora Dios nos ve como si nosotros hubiéramos cumplido perfectamente la ley. Recuerda lo que decíamos al principio: ¿cómo puedo ser yo parte del pueblo de Dios si Dios dice que para ser parte de ese pueblo hay que practicar la ley? Bueno, esa parte ya la hizo Cristo por mí. Él cumplió la ley perfectamente y pone su cuenta en nuestra cuenta. Pero no solo eso, Él también transforma nuestro corazón, dice Romanos 8, para que ahora nosotros también podamos obedecer la ley, no perfectamente, pero sí genuinamente, pero sí sinceramente, sí con el deseo y el anhelo de glorificar a Dios. Mi hermano, yo te repito, si tú eres creyente, eso es una realidad en tu vida. Tu viejo hombre esclavizado al pecado está muerto y enterrado. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes una cosa, mi hermano? La santidad progresiva
es decir, esa obra a través de la cual Dios nos va haciendo cada vez más semejantes a Jesús, esa santidad progresiva comienza entendiendo esta verdad. Por eso es que Pablo dice en Romanos 6, ustedes murieron al pecado, ahora considérense muertos al pecado. Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Leí recientemente una historia interesante. Un golfista de Corea del Sur, esto es una historia verídica, un buen golfista, fue llamado al servicio militar en Corea del Sur. Y él no se podía negar, obviamente. Y decía la persona que estaba contando la historia, porque era un amigo de él, decía, ¿cómo va a impactar la vida deportiva de este golfista el hecho de estar todo ese tiempo sin jugar golf porque está haciendo el servicio militar? No lo sabemos. Pero ¿qué sucedería si ese golfista se hubiese hecho ciudadano norteamericano? Bueno, lo que hubiera pasado es que cuando el gobierno de Corea del Sur lo llama para el servicio militar, él puede decirle, yo no tengo ya que obedecer esa orden porque ya yo no soy ciudadano coreano. Yo soy ciudadano norteamericano, ya no estoy bajo vuestra ley. Hermanos, nosotros ya no somos ciudadanos del mundo en el que reina el pecado. Dice Pablo que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entiende, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú tienes una nueva identidad en Cristo. Pero hay algo más que Pablo dice en nuestro texto. Lo último, con respecto al verdadero judío. Y es que este hombre recibe su aprobación de Dios, no de los hombres. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y es interesante porque Pablo está haciendo aquí un juego de palabras hebreas. Esto no se entiende en español, pero Pablo está haciendo un juego de palabras. La palabra judío se deriva del nombre Judá, y la palabra Judá significa alabanza. Se deriva de una palabra que significa alabanza. ¿Recuerdan cuando Lea sale embarazada por cuarta vez? Dice en Génesis capítulo 29, versículo 35, que Lea dice, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, porque significa alabanza. Así que Pablo está diciendo aquí, los hombres se glorían en lo que otros aprueban de su vida religiosa, de su vida moral. El hombre se gloría en cosas externas, la circuncisión, el bautismo, las buenas obras. Pero lo único que Dios aprueba, lo único que Dios toma en cuenta es la realidad de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo se bautiza, hace buenas obras, pero lo que Dios está mirando es la realidad de ese corazón. Esa alabanza viene de Dios. Esta es la era de los likes. Publicamos una foto en Facebook, en Instagram, y queremos ver todas las personas que nos dieron like. Dios ve nuestras vidas y lo que Él ve es a Cristo. Él nos ve a través de Jesús. Y Dios puede decir like, porque le está dando el like a Jesús, no a ti. Pero no solo eso, no solo eso. Eso lleva al cristiano a hacer obras porque él quiere el like de Dios, no el de los hombres. Nosotros somos una generación narcisista. Por eso es que Facebook, Instagram y todo eso ha tenido tanto éxito. Somos narcisistas. El verdadero cristiano quiere el like de Dios, quiere la aprobación de Dios.
Esos son los que conforman el verdadero Israel del nuevo pacto, aunque sean dominicanos de nacimiento o hayan nacido en China. Pablo dice a los creyentes en Filipos: nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si tú te mueres hoy, ¿vas al cielo? Oh, claro que sí, pastor. Mire, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia. Eso es carne. No. Yo sé que voy al cielo porque Jesús murió por mí, porque Jesús vivió la vida de obediencia perfecta que yo no podía vivir, porque Jesús resucitó por mí, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque Jesús hizo lo que yo no podía hacer. Y Dios me transfirió su obra por medio de la fe. Por eso es que Pablo puede decir en Romanos 6: consideraos muertos al pecado, pero luego dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, no lo hagas, para que no obedezcáis sus lujurias, sus malos deseos. Estad alerta, velad, versículo 35, por tanto velad, versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Está claro, ¿verdad? Que el Señor está hablando allí con un corazón pastoral. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que nosotros podamos enterarnos hoy de la noticia de mañana. No fue para eso que Dios nos reveló su palabra. Dios reveló su palabra para que nosotros podamos conocer a Cristo. Dios nos reveló su palabra para que nosotros podamos entender el glorioso mensaje del Evangelio. No solamente para que seamos salvos, sino para que seamos cada vez más santos. Y es mi intención exponer el contenido de este pasaje con ese propósito en mente. Así que si usted estaba esperando que yo le iba a decir en estos domingos más o menos como cuándo viene Jesús, vas a salir decepcionado, porque eso solamente lo hacen los falsos profetas. Habiendo hecho estas aclaraciones, o algunos que no son falsos profetas pero están lamentablemente engañados, habiendo hecho estas aclaraciones, en la mañana de hoy vamos a concentrarnos en los primeros 13 versículos de Marcos 13. Yo espero que usted no sea supersticioso. Marcos 13:13. Y los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 24, en Lucas 21, es ahí donde aparece el discurso del Monte de los Olivos. Pero antes de pasar a ver el contenido de este discurso, mis hermanos, es extremadamente importante que pongamos este texto en su contexto. Así que veamos en primer lugar el contexto del discurso del Monte de los Olivos. Recuerden que en estos momentos nos encontramos en la semana de la pasión, es decir, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó el llamado Domingo de Ramos, cuando Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén para celebrar con sus discípulos la fiesta de la Pascua. Miles de personas se aglomeraron a la entrada de la ciudad de Jerusalén, aclamando con gozo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de David, el Salvador del cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Si pudiéramos tomar el túnel del tiempo y llegar a Jerusalén en ese día, y vemos la algarabía de la gente a la entrada de Jesús, pensaríamos que Israel estaba en ese momento en su mejor condición espiritual. Pero muy pronto iba a ser evidente que toda esa algarabía no era más que una fachada religiosa, que esto era algo superficial que no reflejaba la realidad de sus corazones. Muchos de los que aclamaron a Jesús el Domingo de Ramos pidieron a gritos el Viernes Santo que fuera crucificado.
5 días después. Israel estaba a punto de suicidarse como nación al rechazar a su Mesías. No solo a nivel espiritual, como veremos la semana que viene, Israel estaba a punto de suicidarse a nivel político. Y esto es algo que vino a ser evidente a través de toda esa semana de la pasión. El lunes en la mañana, al día siguiente de su entrada triunfal, Jesús y sus discípulos se dirigen al templo de Jerusalén y encuentran en el camino una mata de higuera llena de hojas pero sin frutos. Y en un acto simbólico de juicio, Jesús maldice la higuera y ésta se seca hasta la raíz. Como decíamos hace unas semanas atrás, cuando nos tocó predicar de ese pasaje, Israel es representado en el Antiguo Testamento por una mata de higuera. Así que la maldición de esta higuera era un presagio de lo que estaba a punto de suceder con la nación de Israel. Luego de este incidente, el Señor llega al templo. ¿Y qué se encuentra allí? Que habían convertido el templo en un mercado. Y Cristo saca a fuetazo limpio a los mercaderes, a los cambistas, mientras acusa a los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y tal parece que esa fue la gota que derramó el vaso. Porque el martes en la mañana Jesús fue confrontado en el templo por los líderes religiosos de Israel, con una serie de preguntas capciosas, tratando de incriminarlo con sus propias palabras y acusarlo de blasfemia. Pero ya ustedes saben lo que pasó. Una y otra vez quedaban enredados en su propia trampa. Nadie puede con Jesús. Es entonces cuando el Señor les cuenta una historia en forma de parábola en el capítulo 12 de Marcos. Y para los que saben contar, el capítulo 12 está antes del capítulo 13. Así que Jesús está preparando a la audiencia, preparando a sus discípulos para lo que Él va a enseñar en el capítulo 13. Y esta historia en parábola es acerca de un hombre que había plantado una viña y se la había arrendado a unos labradores. Recuerden, Cristo está hablando aquí con los escribas y los fariseos. Dice, había un hombre que tenía una viña y se la arrendó a unos labradores. Pero cuando llegó el tiempo de la vendimia y el dueño de la viña envía a algunos de sus siervos a buscar la parte de los frutos que le corresponde, dice que estos labradores malvados afrentan y golpean a sus siervos, llegando a matar incluso a algunos de ellos. Pero en vez de arremeter contra estos labradores perversos y darles lo que merecían, dice Jesús, escuchen bien, el dueño decide enviarle lo más preciado que tenía, a su propio hijo, al amado de su corazón. Pero aquellos labradores, en vez de respetar al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, lo que va a suceder el viernes en la mañana, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña, porque Jesús murió fuera de Jerusalén. Y ahora Jesús les pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y ellos responden, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. En el Evangelio de Mateo encontramos la versión más completa. Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y obviamente la viña de esta historia es la nación de Israel. Los labradores son sus líderes. De hecho, dice en Marcos capítulo 12 versículo 12 que a partir de ese momento los líderes religiosos de Israel trataban de prender a Jesús porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola.
De manera que esta parábola nos enseña lo mismo que la maldición de la higuera. Israel, como nación escogida, sería desechada por Dios. La ira de Dios estaba a punto de caer sobre esa nación y la viña sería entregada a otros labradores, es decir, la iglesia compuesta por judíos y gentiles a la vez, que sí darían los frutos que Dios esperaba de ella. Más adelante en ese mismo día, el Señor Jesucristo pronuncia unas palabras bien duras contra los escribas y fariseos que se recogen en Mateo capítulo 23, inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Y de nuevo Jesús vuelve sobre el mismo tema. Israel será castigada. Dice, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el último de los profetas, a quien asesinasteis entre el tiempo y el altar. Y ahora escuchen, Mateo 23 todavía, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Oyeron eso? Una generación, según el Antiguo Testamento, tiene aproximadamente una duración de 40 años. Estamos en el año 33. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la ira de Dios iba a caer sobre Israel en ese lapso de tiempo. De hecho, más adelante en Mateo 24:34, el Señor, 24:34, perdón, el Señor les dice, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El Señor finaliza su advertencia en Mateo 23 con estas palabras. Y esto es muy sensible. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ellas, lo que le hicieron a los siervos del dueño de la viña, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el trabajo de los profetas. Llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a volverse de sus ídolos para refugiarse en Dios. Dice, yo los llamé una y otra vez a través de los profetas, pero no quisieron. He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, interesante el cambio de lenguaje que se ha producido aquí. Mis hermanos, Jerusalén era la ciudad de Dios, porque allí se encontraba la casa de Dios, el templo. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Jesús cuando purificó el templo el día anterior? Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, pero ahora Cristo dice vuestra casa. Vuestra casa se os deja desierta. ¿Qué estaba pasando aquí? Mis hermanos, cuando Jesús salió del templo ese martes para no regresar nunca más, no solo lo estaba dejando físicamente, Cristo como el Dios encarnado lo estaba abandonando espiritualmente. En ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más. De hecho, ¿no tiene algo sumamente interesante en el versículo 4 de Marcos 13? Dice, versículo 1, dice, cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús les dijo, ves, estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Dónde estaba Jesús? En el Monte de los Olivos. Y yo no creo que eso haya sido por casualidad o porque era el monte más cerca. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, el profeta ve una visión apocalíptica. Recuerden que las visiones eran bien extrañas para nosotros los occidentales, pero él ve una visión cómo la gloria de Dios abandona el templo por causa de la idolatría. Y era una forma simbólica, una visión que él estaba viendo de cómo Dios iba a castigar la nación por su pecado. Un castigo que se manifestó cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo en el año 587 antes de Cristo. Ahora hay un detalle sorprendente en esta profecía del libro de Ezequiel. Dice en el versículo 23 del capítulo 11, en esa visión que él está viendo, la gloria del Señor sale del lugar santísimo, se posa en la muralla del templo, y luego dice que la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente, es decir, el monte de los olivos, como dice en Zacarías capítulo 14 versículo 4. Así que la gloria de Dios dejó el templo y se posa en el monte de los olivos antes de ser destruido por los babilonios. Ahora, mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la manifestación final y definitiva de la gloria de Dios? Hablando acerca de la encarnación de Jesús, dice en Juan capítulo 1 versículo 14: y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la encarnación de la gloria de Dios. Por eso es que más adelante Él va a decir: ustedes verán al Hijo de Dios viniendo con las nubes del cielo. ¿Qué se manifestaba con las nubes del cielo en el Antiguo Testamento? La gloria de Dios. Así que en ese día de la semana de la pasión, la gloria de Dios en Jesús estaba abandonando el templo para irse a sentar en el monte de los olivos. Ahora entendemos mejor las palabras de Jesús en Mateo 23. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. ¿Por qué? Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más. ¿Ven el punto? Vuestra casa es desolada, es la misma palabra que se usa en griego aquí. Vuestra casa será desolada porque ustedes no me verán más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Esas palabras no le suenan familiares? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue lo que los judíos dijeron cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos. Y ahora Jesús está diciendo: sí, ustedes me aclamaron a mí ese domingo diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero todo eso era de la boca para afuera. Lo que Jesús está diciendo aquí es: Dios los está abandonando porque no me reconocieron a mí como el Mesías. Todo lo que ustedes dijeron de mí durante mi entrada triunfal no era más que una fachada. Por eso me voy del templo para no regresar nunca más. Vuestra casa será desolada porque la gloria de Dios, que soy yo, ya no estará allí. Por eso es que alguien decía: con Jesús no hay alternativa. O Jesús era un loco, o era un farsante, o era Dios. Como dice el C.S. Lewis: no me salgas con esa condescendencia hacia Jesús diciendo que era un gran hombre. No, si Jesús no era Dios, Él no era un gran hombre. Si Jesús no era Dios, era un megalómano, o estaba loco. Pero Él era Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero. Mis hermanos, fue la gloria de Dios encarnada la que abandonó el templo ese día. Dios estaba repudiando a Israel y a la ciudad santa para que no fueran su casa nunca más.
Como bien señala Sam Storms, la destrucción física del templo no era otra cosa que la consumación externa del repudio espiritual de parte de Dios. Ese es el trasfondo del discurso del Monte de los Olivos. Y si no entendemos eso, no vamos a entender el discurso. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la profecía sobre la destrucción del templo. Tal parece que las palabras de Jesús dejaron en shock a los discípulos. ¿Que la ciudad de Jerusalén será destruida? ¿Qué va a pasar entonces con el templo? De ahí probablemente el comentario del capítulo del versículo 1 dice: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira qué piedras y qué edificios, como diciendo: ¿de verdad tú estás diciendo que eso será destruido? Ahora, para entender el asombro de los discípulos, necesitamos conocer algunas cosas acerca del templo y lo que ese edificio significaba para los judíos. El templo original fue construido por Salomón, como muchos de ustedes saben, el hijo de David, en el siglo X antes de Cristo. Pero tal como dijimos hace un momento, fue destruido por los babilonios en el 587, por lo que el templo tuvo que ser reconstruido en el año 516 antes de Cristo, cuando los israelitas volvieron del exilio babilónico. Pero ese nuevo templo no era ni sombra del anterior. Así que muchos años más tarde, en el 19 antes de Cristo, Herodes el Grande, no lo confundan con el Herodes de los días de Jesús, ese era hijo de Herodes. Este es Herodes el Grande. Herodes el Grande decidió comenzar una remodelación masiva del templo. Herodes era reconocido por sus proyectos de construcción monumentales, pero ninguna de sus obras se compara con el templo de Jerusalén. Todos dicen que el templo llegó a convertirse en uno de los edificios sagrados más esplendorosos del mundo. El historiador judío Flavio Josefo lo describe de esta manera: la parte exterior del edificio tenía todo aquello que pudiese producir asombro al alma y a los ojos, al estar cubierto por todos lados con gruesas planchas de oro. Apenas salía el sol, el templo empezaba a irradiar un resplandor tan intenso que los que se esforzaban en mirarlo se veían obligados a desviar sus ojos, como si se tratase de rayos solares. A los extranjeros que se aproximaban les parecía desde lejos como una montaña revestida con un manto de nieve, debido a que todo lo que no estaba cubierto de oro era de un blanco purísimo. Para que ustedes tengan una idea, todo el complejo del templo cubría 35 acres de terreno. Es decir, que adentro del terreno cabían 12 canchas de fútbol, para que ustedes puedan tener una idea de lo que era el templo de Jerusalén. Se calcula aún al día de hoy que algunas de sus piedras, de las piedras que se emplearon para su construcción, pesaban 1.000.000 de libras. De hecho, algunas de las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que apenas podían ser abarcadas por 3 hombres tocándose con la punta de los dedos. Apenas podían abarcarla. De manera que para los judíos era impensable que un edificio como ese pudiera ser destruido. Eso era imposible. Recuerden, hermanos, estamos en el siglo I, no hay tanques de guerra, no hay bombas. Aparte de que era la casa de Dios. Ellos pensaban, ese edificio es intocable. Ese edificio es la casa de Dios. Imagínense ahora cuando Jesús le dice, versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra
que no sea derribada. Y no olviden que el Señor está diciendo, y ustedes lo verán, porque todo esto va a suceder durante esta generación. Ustedes lo verán. Era un shock total. La semana que viene, nosotros vamos a hablar más ampliamente acerca del cumplimiento de esta profecía cuando estudiemos los versículos 14 al 23. Pero lo que Jesús está describiendo aquí es una destrucción total. Él está diciendo el templo va a ser destruido hasta los cimientos. No quedará piedra sobre piedra. Y no solo el templo será destruido, toda la ciudad de Jerusalén será destruida. Ese será el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías. Por eso les decía hace un momento, Israel estaba a punto de suicidarse como nación. En Lucas, el pasaje paralelo, lo describe de esta manera. Recuerden la pregunta de los discípulos, ¿cuándo va a suceder esto? En Lucas 21 el Señor les dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Es la misma palabra de Mateo 23:38 cuando dice vuestra casa se os deja desierta. Ahora está diciendo cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que la destrucción está cerca. Por eso los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Saben que los historiadores se extrañan? Porque eso lo vamos a ver más ampliamente la semana que viene. Estoy aquí tratando de no meterme más allá, pero es difícil aguantar la tentación. ¿Saben que los historiadores se extrañan porque muchos judíos, casi la población entera fue arrasada por Tito, por los romanos en el año 70? Pero muy pocos cristianos murieron, muy pocos. ¿Saben por qué? Porque ellos tomaron en serio las palabras de Jesús. Y cuando ellos vieron el ejército de Vespasiano, comandado por Tito su hijo, ellos no le hicieron caso a los que decían, no se preocupen que ya Cristo viene, ya la salvación está cerca, no se vayan de Jerusalén, nosotros vamos a resistir como hombres. Dijo, no, nuestro Señor nos dijo que huyamos a los montes. Y se salvaron. La mayoría de los cristianos huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa profecía se cumplió tan literalmente que hasta Sosúa llegaron los judíos. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso era tan difícil de imaginar para los discípulos, que es muy probable que en la mente de ellos asociaran estos eventos con el fin del mundo. No, si es verdad que Jerusalén va a ser arrasada y que del templo no quedará piedra sobre piedra, tiene que ser que está llegando el fin del mundo. De ahí la pregunta de los discípulos. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo encontramos una versión más completa de la pregunta. Ellos preguntaron, dinos ¿cuándo sucederá esto? Refiriéndose obviamente a la destrucción de Jerusalén y del templo.
¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Tal parece que en la mente de ellos esas tres cosas tenían que suceder al mismo tiempo: la destrucción de Jerusalén y del templo, la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Pero ahora Jesús les hace ver que hay un lapso indefinido de tiempo entre un evento y los otros dos. Esa es la razón del discurso del Monte de los Olivos. Ven, hermanos, ¿por qué les decía al principio que Jesús no estaba tratando de darnos ayer la noticia de mañana? Ese no es el propósito. Estos hombres necesitaban instrucción. Y lo que Jesús les está diciendo es: no se dejen engañar, ni la segunda venida de Cristo ni el fin del mundo van a suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Muchas cosas tienen que ocurrir antes de mi segunda venida.